Cordial saludo, compañeros, tutora. Les habla el Regis Rivera Ramos, estudiante del grupo 296 del curso Algoritmos del CEA Ceres Unagaragoa. Voy a dar una breve descripción de lo que se va a hacer en este curso, como la introducción a la programación, reconocimiento inicial, lo que siempre se hace en todos los cursos. Tiene fecha establecida, se vence el 6 de septiembre. La unidad 2 es de algoritmos y estructura de datos, y desarrollar el taller de fundamentos de programación tiene vencimientos. Todo tiene un vencimiento. La unidad 3, que está dividida en dos, en taller de lenguajes de programación, codificación, y en taller de instalación de configuración de entorno de desarrollo. Y la unidad 3 también tiene una lección evaluativa de los computadores y posteriormente un taller de evaluación final o componente práctico. ¿Qué entiende por programación de computadoras? La programación informática o programación algorítmica acortada como programación es el proceso para diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas de computadora. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. Por ejemplo, los juegos, programas de Office, todo tiene. Eso es programación informática. Y a continuación una evaluación histórica de lenguajes ahí de los diferentes códigos de programación: el Fortran, el Lisp, el Co, el BASI, el Pascal, el lenguaje C, el ADA, el C++, el PER, el Python, el Ruby, el Java, el PHP y el JavaScript. Ahí se puede leer más detalladamente, si no, no los podemos detallar individualmente por el tiempo. Se nos alarga mucho el tiempo. Esa es una tabla comparativa de 5 lenguajes de programación. El PHP, pues yo seleccioné uno, es el PHP, el C++, el PER, el Java, el Basic, el Python y el JavaScript, que son los más conocidos actualmente en los diferentes computadoras, en celulares, en todo, porque en todos estos está el lenguaje de programación. Hay que mirar ahí que unas son multiplataforma y otros son múltiples. Tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. El estudio de los lenguajes de programación agrupa tres intereses diferentes: el del programador profesional, el del diseñador de lenguaje y el del implementador. Y ahí, como podemos leer todo un pequeño tendencia. Claro que esto es corto a lo que se asemeja como tal en todos los lenguajes de programación, de lo antiguo hasta lo actual. No lo leo para no agrandar mucho más esto, entonces dándole pausa después al video se puede observar más detalladamente las buenas prácticas de programación. Hay que tener en cuenta que a la hora de programar no es solo programar por programar. Hay que tener en cuenta una serie de pasos para no incurrir en errores y que la programación quede lenta, o sea, que tenga fallas. Por ejemplo, en los programas que se vayan a hacer, escribir lo más simple y directo posible. Eso para evitar todos esos contratiempos. Si trabajas con un compilador, ajusta sus opciones para que arroje la mayor cantidad de errores y advertencias posibles al compilar. De ese modo, tu aplicación tendrá menores chances de obtener errores aleatorios. Entonces,
hay que observar bien, mirar cuando se vaya a hacer una compilación para detectar esos errores y no tener percances más adelante cuando se vaya a montar como tal. Todo programa debe ser previamente comentado, explicado el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado. Desde el principio se debe hacer un planteamiento del problema, entonces se debe, se debe explicar el propósito de por cuál se va, por ejemplo, a crear ese programa y el resultado esperado, o sea, pues qué es lo que en sí va a quedar. Dentro de las funciones definidas se establece un espaciado y indentación que resalte la estructura funcional de la aplicación y facilite la lectura al programador al que corresponda analizar el código. Sí, esto es, por ejemplo, separarlo por puntos y comas, por puntos. La mayoría de veces se utiliza por comas o por punticomas en los lenguajes de programación y con espaciados, o sea, darle intro para hacer los espaciados. Es importante que el tamaño de las sangrías sean regulares, consistentes y no varíen a lo largo del código. Es decir, si el primer bloque ocupa como indentación una tabulación, el resto de los bloques deben ser indentados con una tabulación adicional por cada nivel. Con eso facilita la lectura de cualquier editor del código. Sí, se debe ser lo más parejos posibles en los códigos o bloques que se vayan a programar. Se recomienda declarar variables en líneas separadas ya que se facilita la descripción de cada variable mediante comentarios. Sí, se debe tener en cuenta eso porque hay cosas que el programador como tal va para que pueda identificar bien. Poner un espacio después de cada coma facilita la legibilidad del código. Sí, esto es para que no quede una sopa completa de palabras y se puede identificar que cómo está el código. El lenguaje de programación, pues el lenguaje de programación C fue creado por el danés Anders Hejlberg, que diseñó también los lenguajes Turbo Pascal y Delphi. El código C es un lenguaje de programación orientado a objetos. Con este nuevo lenguaje se quiso mejorar con respecto de los dos lenguajes anteriores que los deriva el C y el C++. El código C se presentó a incorporarse las ventajas y mejoras que tiene el lenguaje Java. Ahí se consiguió que tuviese las ventajas del C y del C++, para además la productividad que posee el lenguaje Java y se le denominó C++, C numeral. Entonces ahí pues, se puede leer una breve descripción de todo el código, una cosa muy resumida porque pues este código es bastante extenso. Esto es lo que se identifica acá es una breve como una reseña muy simple. Entonces pues esto es muy simple, o sea, con respecto a lo que es el lenguaje como tal. Entonces esto es una abrebocas de lo que es el código C. Aquí están las referencias bibliográficas porque las citas fueron tomadas de algunos portales de internet. Entonces, muchas gracias por su atención y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias.